Viajar es muy rico, es una de mis pasiones, pero emigrar es otro cuento. Trae cosas hermosas, pero también retos a los que me enfrento cada día. Y al igual que yo, son muchas las personas que han migrado y que tienen historias por contar. A ellos va dedicado este podcast, mis amigos sin visa ni pasaporte. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy tengo una invitada a la que quiero mucho. Hemos tenido muchas temporadas en nuestra vida, nos unimos, nos separamos, volvemos y nos unimos. Y la quise invitar porque tiene una experiencia muy única y diferente con el tema de la migración. Ella es Clara Medina. Claris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les ha ido a todos? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, resulta que Claris cuando tenía 23 años, nosotros estábamos, no sé si a mediados de la carrera o terminando, decidió irse de niñera o au pair para Estados Unidos. Sí, Entonces, hoy sí. quiero que nos cuentes un poquito de esa experiencia, porque sé que pues actualmente hay muchas personas que siguen migrando, en especial niñas universitarias o estudiantes que siguen migrando como por este motivo. Además que hoy, 14 años, tú estás viviendo como todo el tema de la maternidad con Pedro, tu primer hijo, entonces muy seguramente hay historias que se cruzan en todo ese proceso que pudiste vivir con los niños que cuidaste, que nos vas a contar más adelante, y ahorita pues como con tu hijo. Entonces, bueno, primero, ¿de dónde nace esa idea de irte como de niñera? ¿Cómo se hace este proceso desde Medellín? ¿Y con quién Ujú. decides hacer como esto? Pues porque sé que varias compañeras nuestras también lo hicieron. Sí, entonces, a ver, todo empezó, yo creo que desde siempre yo supe que yo tenía que salir, o sea, como salir, estudiar inglés, que es muy importante, que pues que es fundamental, toda la carreta. Y mi papá siempre me ayudó y como que siempre estuvo encima, que cuándo, que dónde, que a dónde era que se iba a ir, pues, Clara a estudiar. Entonces, no, yo me fui cuando terminé las materias y lo que me faltaba cuando regresé era la práctica, pues, y presentar el examen de inglés. Entonces, averiguamos todo, son varias las compañías. Yo me fui con una que se llama EF, que en realidad, pues, a mí después de 14 años me parece, pues, que es una empresa bien, normal, reconocida, pues, y de todas formas, hoy que tenemos, cuando yo tengo 36, hoy que tengo 36, para uno dice pues de 23 años, tiene que estar muy seguro y tiene que ser una empresa pues que como que cumpla con unas características mínimas. Bueno, entonces yo empecé a hacer los papeles. Cuando empecé a hacer los papeles, pues son unos requisitos que yo digo que son fáciles de cumplir. Es una forma que uno tiene pues como de emigrar, digo yo, pues por un periodo de tiempo específico, cómoda, porque es la oportunidad que tenés de trabajar, de estudiar y de trabajar, porque yo digo que es más que todo uno ir a vivir, a trabajar y vivir una experiencia diferente, porque lo de estudiar es incierto. Pese a que tenés que estar inscrito, pues el nivel de estudio es el nivel de complejidad que le quieras meter. Si mucho, poquito, nada, eso pues ya es de cada quien. Entonces, bueno, yo empecé a hacer toda la documentación. Yo me acuerdo que, pues con todas ustedes, yo no sé, yo empecé a hacer los documentos míos, etcétera, y después fue Sara Bendaño también empezó a hacer los de ella. Eh, por cosas de la vida, entonces Laura Rodas también empezó a hacer los de ella y todas como que nos fuimos en un mismo lapso de tiempo. Nos íbamos para el verano, creo, si no estoy mal, del 2009, algo así. Bueno, entonces, nada, el previo de todas las situaciones es que a uno le miran el perfil, a uno le van llegando familias y eso es más o menos como cuando la gente en los Estados Unidos pasa a una universidad que le llega, pues, es que notificación fue aceptado. Entonces a uno le llega también unas familias y al principio, bueno, a mí me llegó una familia de una mamá soltera en Ohio y yo decía, ¿cómo que Ohio? Pues, ¿dónde está ubicado en el mapa? ¿Cómo que Ohio? Bueno, entonces la señora mamá soltera con una niña, no sé, grandecita, de 4 o 5 años y dos
mellizas como de 6 meses. Yo leí pues todo, tan, pues, digamos que a mí me pareció pues bien, y bueno, me fui para allá. Yo creo que yo llegué una semana después de que Sara Avendaño llegó, pero Sara iba para Chicago. Entonces yo me fui para Ohio, normal. Uno tiene una semana inicial como de entrenamiento en Nueva York y eso es básicamente un break comercial, es para lo que usted viene. Porque entonces es con todas las niñas de todo el mundo y entonces pues que las culturas, que yo no sé qué, que todo muy rico, pero pues ahí todavía no es su realidad, no es su realidad. Ya el último día entonces todo el mundo se divide, cada quien va para donde le toca y seguramente y efectivamente yo iba sola para Ohio, pues porque había el bus de, no sé, las que van para Washington o las que iban para no sé dónde y yo era sola pues como para donde me correspondía. Me recogieron, muy bacano, muy bueno, y yo llegué a una casa como en medio del bosque. Y yo no, pues no soy ni de bosque, ni de la paz, ni de la tranquilidad, ni del silencio, pues a mí este tipo de cosas como que me abruman. Bueno, entonces yo llegué a la señora pues muy querida, muy formal, muy cordial, la barrera del idioma es muy complicada, pues porque es que la señora que me iba a entender a mí, pues yo que le iba a entender a la señora. Bueno, en todo caso fue que entonces pues yo llegué, listo, a mí me dieron las explicaciones, esto es lo que tenés que hacer, tal, y hay muchas promesas que pueden o no ser realidades, y uno solo sabe eso hasta que llega allá, o sea, no hay forma. Entonces que vas a tener carro disponible, uno, bueno, de pronto, quizás. ¿A cuánto está pues el pueblo más cerquita o cómo es? Bueno, entonces cuando yo llegué a Ohio, como que esas promesas eran quizás. Entonces había solo carro y la señora tenía que salir a trabajar. Eso quiere decir que yo no tenía carro. Pero yo no vivía en una ciudad, yo vivía en un pueblo. Entonces, cuando yo salía en el carro con ella, yo decía, bueno, si yo quiero salir corriendo, pues, o sea, si yo me quiero desaparecer, entonces, ¿cuánto tengo que caminar para llegar, pues, al siguiente pueblito? Eh, Fueron 8 días que yo pasé allá. Yo llamé llorando, yo creo que yo llamé llorando a mi mamá desde el momento en que llegué, porque yo desde el instante que llegué sabía que iba a ser muy complejo. No por las niñas, porque a mí nunca me afectó el gran volumen de trabajo, porque ahorita les cuento la otra historia, pero sí como por las condiciones, pues, porque yo estaba sola. Ah, bueno, porque imagínense, es que yo vivía en una casa, entonces tenía una ventana y entonces como era el bosque, entonces a mí toda la noche el bosque como que los árboles me hacían así Las como, sombras. yo dije, ah, no, ya llegaron por mí, en ese momento llegaron por mí. Entonces, todo era, bueno, no, todo era muy complejo. Yo creo, yo no sé si yo estuve 8 o 15 días allá. En todo caso, es que hay otro, pues siempre uno es acompañado como un grupo de niñas, de personas, y todo muy bien, pues, y la gente muy querida y la gente le apoya a uno, pues, y uno tiene que tener como una red de apoyo, sí o sí, como sea. Mi mamá hubo un día que me dijo como que, ay, no me llames más, que yo ya no puedo hacer nada por vos. Bueno, entonces a solucionar. En todo caso, era que afortunadamente, siempre les conté que Sara llegó 8 días antes y eso fue fundamental porque en medio de toda esa pues locura, chillada y todo lo demás, entonces Sara empezó a mover sus hilos e influencias en Chicago y ella me dijo, tenemos que lograr que te vengas para acá. Bueno, entonces ya yo escribí pues al programa, que yo pues, no me sentía en las condiciones. Básicamente nunca dije como que no me gusta mi familia, pues porque no era ese el problema era la situación y las características pues del lugar donde yo estaba y el volumen de trabajo que además era muy duro, pues no solo para la mamá soltera, sino que ya era para mí, que era la niñera de la mamá soltera. En todo caso fue que de allá me fui. Sara y el programa entonces me consiguieron una familia muy cerquita de donde Sara vivía. Entonces yo decía, bueno, si es peor, pues por lo menos estoy cerquita de Sara. Eh, y entonces, bueno, me llegó la aplicación, me llegó pues tan, soy una familia, somos esto y esto, somos 3 niños. Entonces, el problema nunca fue el trabajo, porque somos 3 niños. Había uno que se llamaba, pues el niño se llama Jonah, que era como de, no sé,
los mismos meses de Pedro, pues no tenía 2 años. Había una niña de 4 años y una niña de 6 años. La niña de 4 años tenía un tema complejo de alergias, que era lo que a mí me daba susto. Entonces, básicamente la niña era alérgica a todo. Entonces, tenía que andar yo siempre, todo el tiempo, con una cosita de, no sé qué, una inyección que le tenía que aplicar si comía huevos, si, huevo, pues huevo, si comía huevos, si comía no sé qué nueces, etc. Bueno, los papás, una familia pues muy querida, judíos. Entonces yo dije, bueno, voy. Bueno, y entonces ya me fui para allá. El que me recogió en el aeropuerto fue el papá, un señor, un bombón, que yo dije, bendito sea Dios, o sea, gracias Dios. O sea, yo solo me reía, yo creo que yo solo me monté en el carro de él, que era un jeep, una nota de carro, y yo solo decía como, ay, gracias Dios, y yo sonreí de ahí para adelante, ya lo que me tocara. Bueno, llegué a la casa de ellos, entonces ya vivía en la ciudad, en una casa muy bonita, vivía en el sótano de ellos, con comodidades, sí. Una casa de varios pisos, en fin. Bueno, eso pues como que bueno. Tenía, bueno, pasaba el tren también pues como detrás de mi casa, bueno, como un escenario mucho, pues mucho más diferente y como lo que yo, no lo que estaba acostumbrada, pero sí más o menos lo que yo me imaginaba. Bueno, entonces ya yo llegué, conocí a los niños, pues toda, no es ir de vacaciones, no es ir de paseo, ni tampoco es ir a estudiar, es ir a trabajar. Yo tenía un horario básicamente de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues, o sea, en 1000 horas, pues. Hay un calendario que a uno le dan que le dicen este día, este día, este día, bueno, en fin. Mucho trabajo, claro. Pues es que un niño de, no sé, de 16 meses o una cosa así, eso es un grado de responsabilidad muy grande. Pero bueno, ya listo, ya yo me acomodé, ya empezó pues como todo, y entonces ya con Sara, como habían más niñas, etcétera, etcétera. Y entonces el tema de irse uno, como yo me fui, es que hay muchas personas que se van y se quedan. Se extienden sus temporadas, no sé cuánto máximo pueda extender, pero yo sé que uno empieza un año, pero quizás puedan ser 2, en fin, en fin. Entonces había niñas como nosotras que ya llevaban mucho más tiempo de experiencia, entonces para ellos era pues, como muy formal. Y hay 2 cosas que les quiero contar cuando llegué a Chicago. La primera fue, bueno, yo conocí a los niños, muy queridos pues en realidad, no, sin problema. La sacada de la Green Card, a mí eso nunca se me va a olvidar, esa historia jamás en mi vida. Ya yo llegué, me acomodé, entonces que tenían que sacar el Social Security, pues, para poder hacer todo lo que tenía que hacer, en fin. Y entonces la señora de la casa me dijo como que, ay, muy sencillo, ve, yo te voy a llevar a la oficina, pero yo no me puedo quedar con vos haciendo la vuelta. Entonces te vas a devolver después sola para la casa en esta bicicleta. A mí ni siquiera el problema era la ubicación. Yo decía, pues, derecha, izquierda, izquierda, derecha, pues, o sea, si me pierdo, lo que sea. Pero en la bicicleta que me llevó era una bicicleta alta, con sillita para llevar un niñito atrás, y yo no alcanzaba o sea, Los mis pies no pedales. alcanzaban el piso. Yo nunca dije que no, yo nunca dije que no. Bueno, el caso fue que yo llegué a la oficina, ella se bajó la bicicleta, me bajé yo hice la vuelta. Yo no me acuerdo si salió o no con el papel o después me llegó. En todo caso, después para devolverme. Intenté por ahí montarme 3 o 4 veces. Me caí las 3 o 4 veces. Me aporrié, o sea, yo decía, ¿qué es esto, señor? Entonces yo lo que decía era que me salga el semáforo en rojo y para yo buscar un murito para no matarme, pero todos los semáforos eran en verde. Entonces yo no tenía como, o sea, básicamente yo me tiraba de la bicicleta. Yo creo que de ahí, o sea, de esa historia viene que yo no puedo, o sea, a mí me da susto salir a montar en bicicleta a la calle, si no es una bicicleta, básicamente que sea un triciclo, porque no soy capaz de llevar, o sea, como que no soy capaz de Sí, claro, bajar. ¿no? Y te quedó pues como esa experiencia. Pero entonces eso fue empezando, pero yo quería como preguntarte o también pues como que nos cuentes Sí. en qué se supone que consiste el trabajo. Pues porque yo entiendo que te vas Mm. a cuidar niños, pero quisiera también como que nos contaras, también incluye temas de la casa, tenés que arreglar casa,
pues, ¿en qué consisten como esas tareas y esos horarios que nos decías? Eso es como un combo completo. Se supone que uno solo tiene que cuidar a los niños y que se tienen que, pues, y como hacerse cargo de las cosas de los niños. Pero ¿qué son las cosas de los niños? Por ejemplo, eh, prepararles la comida, sí, claro. Eh, pues y las comidas, pues, pero, y los almuerzos, y bueno, y además que ellos pues tienen unas dietas que son, o sea, distaban de lo que era uno, pues porque yo digo, hoy ojalá Pedro comiera lo que esos niños comieran, o comían pues en un desayuno, un almuerzo o en una cena. Entonces, por ejemplo, regla número uno, todas y cada una de las comidas tenían que tener una fruta o una verdura. Así fuera el invierno más invierno del mundo, así fuera el frío más frío del mundo, toma tu fresa o toma tu blueberry, porque el muchachito siempre tenía que tener fruta. Bueno, entonces cocinarles, pues atenderles, estar pendientes. El niño de, 6 meses, pues de 16 meses era como estar detrás de él, básicamente, entonces bañarlos, pues asearlos, ta, ta, ta. Y había una cosa, por ejemplo, que uno dice, pues esto es básicamente ser una ama de casa, organizar en la ropa. Eso Entonces te iba usted a tiene que decir. llevar Mm. la lavadora, ta, ta, ta. Y el problema no es echarlo a la lavadora y después a la secadora, después organizarlo, disponerlo, etcétera. Yo con eso no tuve problema porque soy pues como una ama de casa desesperada y en potencia siempre. Entonces yo no solo hacía eso, sino que yo también organizaba pues, los espacios. Es decir, si vos llegas a una casa y tenés que hacer algo en la cocina y esa cocina está botanada, pues pues yo también hacía. Eh, yo no sé cuántas veces les organicé, 20.000 veces el closet, por ejemplo, a las dos niñas. Lo mismo con la ropa del niño. Bueno, en fin, o sea, Pero era digamos que todo complejo. es muy enfocado a los niños. O sea, claro, son actividades que la alimentación, que la ropa, pero todo muy enfocado a los niños. No tenías que hacer labores, por ejemplo, en la casa, Pues en no, general. O digamos sea, que lo no, pero hacías. porque yo quería. Sí, Es. a mí nunca me exigieron que, porque no haces una barrita acá, una sacuita allá, no, no, o sea, yo si lo hacía era porque yo quería. Ujú. Eh, lo que pasa es que son casas tan grandes, tantos espacios, eh, y donde nosotros vivíamos, que es en Chicago, básicamente viven en invierno medio año. Entonces, Ujú. como usted vive en invierno medio año, los muchachitos no tienen como uno salir pues todo el día, toda hora. Entonces, básicamente, el zoológico es en el sótano. En el otro piso es otra cosa. Entonces, vos todo el día tenías que estar pues, organizando, porque entonces si no, pues yo digo, no, pues yo de todas formas organizaba. Y había otra cosa, y es que vos empezás a ser parte como de ese núcleo, de esa familia. Entonces uno tampoco puede sentir que es carga. ¿A qué me refiero? La hora de la comida. Es como así, ahora tenía que comer, almorzar o lo que fuera. Normalmente siempre son las cenas porque los almuerzos la gente está por fuera, etcétera. Yo tenía o algo chévere era que la mamá pues de mi casa no trabajaba, solo trabajaba el papá, pero la señora salía a hacer sus cosas y demás. Entonces yo estaba mucho tiempo sola con los niños. Y bueno, se terminaba el verano, había una de ellas que entraba, pues que era grande, que ya iba al colegio, otra entraba pues al colegio y yo sola me quedaba con el niño. Entonces no era pues tan horrible. Ya después por la tarde llegaban y pues todo era una locura y terremoto, pero pues es diferente. Clarice, estabas diciendo que llegaste a una familia judía. ¿Cómo fue la Sí, adaptación como a esas cosas como tan diferentes que ellos pueden tener? pues mira, como yo soy cristiana, yo toda la vida dije, no, pues fue pucha, qué maravilla. Voy a llegar como así, voy a llegar a una familia que es básicamente la promesa de Dios para esta gente. Pues Pauli, yo desde que entré, yo dije, es real, pues lo que dicen de los judíos compañeros es real. Mis tres hijos eran, o sea, eran hermosos. Ujú. Espero que yo decía, qué cagados, tan hermosos. Uno. Dos, pues vos ves como opulencia, pues una cosa que eh, respetuosos, amables. Pues el señor Bombón que yo les dije, pues pero yo les digo que jamás, jamás en la vida, pues nada como que por fuera de lo normal, desconfigurado. La señora absolutamente respetuosa conmigo. Yo creo que yo nunca tuve pues como
ningún tipo de problema con ellos, etcétera. Y lo que me decís como de sus celebraciones, de su cultura y demás, pues entonces yo ya sabía, entonces para mí no era como una cosa que fuera como, pues muy Sí, aterradora, pues, porque esta gente pues como tan loca. encajaste, ajá. Entonces, por ejemplo, bueno, y tampoco eran pues judíos así pues súper ortodoxos, nada, eran normal, pues, o sea, ellos, yo creo que se sollaban pues el tema de su cultura, entonces había, por ejemplo, los sábados de Shabbat, ¿sí? Si en esa casa no se hacía nada, pues normalmente nada, nunca, los sábados menos. Pero entonces habían cenas, venía pues la gente, los muchachitos todos juegan con todo. Es como una vida como tan, yo no sé, como tan feliz, como tan maravillosa, pues la gente vive como en una tónica como con un chip diferente, o sea, ellos básicamente creen los elegidos y son los elegidos y ellos viven como los elegidos. Ujú. Entonces, no, pues yo no tuve problema, pero pues siempre también yo decía, ay, no, tan bueno, pues siquiera que yo no llegue de una familia de locos y demás, pero nunca asistí pues como un culto religioso o así con ellos, nada. Algo que me impresionó mucho que hoy lo pienso, es que los niños estudiaban en un colegio judío, obviamente. Ahí hubo como, no sé, una temporada de cierre del colegio porque estaban en enfrentamientos o había problemas en el Medio Oriente y todos los colegios en los Estados Unidos con esas características entran como un acuartelamiento. Entonces Sí. Ujú. no había colegio porque allá estaban en guerra. Imagínate, pues obvio. Eso te iba a decir, entonces en Eh, este momento también debe ser, debe ser. tremendo. Ajá. Pero bueno, no, no. Entonces con la cultura y con ellos, nada, que muy bacán, pues no me pareció que muy bacano, pues como cosas muy suaves de lo que ellos hacían. Ahora, ¿qué pasaba? Claro, en la casa de ellos, unos señores de 40 años serían cuando yo fui, pues no era tan, ¿cómo te digo?, tan riguroso pues su culto y eso, pero los papás de las familias sí. Entonces, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, que nos correspondió ir a la casa de los papás del papá, Ujú. pues ya sí es una película diferente. O sea, una película diferente, la gente cómo se vestía, los niños cómo se ven, las mesas cómo las organizan, lo que pasa allí, etcétera, etcétera. La Navidad, por ejemplo, ¿qué fue la Navidad? Bueno, la Navidad no fue tan horrible porque la Navidad, la mamá tenía unos papás que vivían en la Florida, entonces nos fuimos para allá, para un lugar divino. Naples, yo me acuerdo, pues espectacular, un apartamento espectacular de señores retirados, todos judíos como ellos. Eh, y se hicieron pues como algo, pero entonces es los candelabros, los días, el adviento, pues como todo eso, nada que llegó el niño Jesús, que pues que ven, que te quiero ver, no, pues obviamente, pero digamos que nunca, pues, o sea, nunca fue como algo así que yo dijera como, no, yo me siento frustrada pues porque no llegó el niño Jesús, no, Ujú. afortunadamente no. Pero y de resto no, pues todo súper bien, o sea, yo ahí, Pablo, me di cuenta básicamente que no, que sí, que los judíos son y que son los, básicamente, pues pienso yo, con todo el respeto, ¿no? Básicamente los elegidos, sí, así viven, ya sé, si Ujú. ellos se creen y así viven y también hace parte como de, 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 de la forma como ellos lo acogen a uno en la familia. Entonces, yo tengo un problema, pero después el problema gigante y es que yo, no es que odie, pero me da mucho miedo volar. Y entonces cuando yo llegué a esa familia, me dijeron pues que si yo tenía algún problema pues, con la montada en el avión, porque los abuelitos vivían no sé dónde, y entonces que íbamos a tener varios viajes. Y eso son como pruebas. Entonces yo decía, varios viajes. Bueno, el primero, no me acuerdo, pero yo sé que en diciembre fue el que les estoy hablando, porque el frío es mucho, entonces nos fuimos para allá como una semana a pasar con los abuelitos, lo que fuera. Pues es que en frío, con tormentas, con el viento de Chicago, pues Dios, y pero, volar. o sea, decirme pues un avión cuánto podrá mover. Y no solo eso, sino que era como, o sea, yo era sentada como en la sillita de tres, donde me tocó, o sea, usted niñera, incluso en un avión. Y entonces cuando eso se empezaba a mover, la señora, afortunadamente,
hay que ser muy sincero. Yo digo, sincero siempre. Me da miedo, me da miedo. Entonces, como la señora sabía que a mí me daba miedo, ya decía como que, niños, pues, o sea, no Conmigo. molesten, sí, que ya se tiene mucho susto, tan, tan, tan. Entonces, bueno, pero digamos que fue bien. Los viajes, eso es una locura. Es una locura, por ejemplo, Pauli, el hecho de lo que les estoy diciendo del invierno, y es que son, son unas culturas muy diferentes a las de nosotros. Entonces los niños no se bañan. ¿Pero por qué no se bañan los niños? Por Los el niños no se frío. bañan por el frío, que les congela el pelo, que yo no sé qué, pero el frío es extremo. Pero entonces, ¿hasta qué momento? Entonces, yo hacía, pues, básicamente una campaña de nos vamos a bañar todos los días, o sea, como así que una campaña de que nos vamos a bañar todos los días. El niño, como se quedaba conmigo, yo lo podía bañar a las 10, a las 11, a cualquier hora, pero todos los días baño, pues, porque un ser humano que no se baña empieza a oler maluco. Pero, Pero pero, mira pero que, las por niñas no eran tan ejemplo, receptivas. mira que, por ejemplo, mi familia, pues mis primitos, yo me acuerdo que, pues ellos contaban los de Estados Unidos, que en época de invierno lo que hacían era que se bañaban en la noche para el otro día levantarse a ir al colegio, pero no se bañaban por la mañana porque el frío era extremo. Pero ya que no se bañaran nunca. No, lo que pasa es que yo creo que ellos como, pues un niño se puede hacer el bobo, pues, y entonces no, que está haciendo mucho frío, entonces que no me baño. Eh, pero es que la vida es normal, o sea, las actividades de los niños eran normales, las que hacían gimnasia, las que iban a ballet. O sea, yo decía, no puede ser posible. Ah, y las niñas, había una, la más grande, era Crespa. Ujú. Mejor dicho, peinarla era imposible. O sea, era imposible. Pero entonces yo decía, pero a esta, o sea, o sea, se le va, ¿qué va a pasar en su, bueno, entonces, pero yo así, pero bueno, yo lo que decía era como, cómo los unos se acomodan también a los otros, porque la señora nunca a mí me dijo, pues, como, no los bañe. Ujú, ujú. No, ella dejaba que yo los bañara y si ellos se dejaban y tan, bueno, lo que fuera. Eh, pero sí, pero es muy complejo porque, o sea, vos cómo salís de tu casa, pues yo Lo que creo que pasa yo es nunca me dejé que, bañar. que con ese tema, Clarice, es más como esos choques culturales que uno tiene. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba en Medellín, no de situaciones puntuales, pero sí que, por ejemplo, los famosos, ay, óigame a mí, ¿Quién es sí me famoso? acuerdo, era lo que iba a decir, que se decía que los franceses no se bañaban, por Ah, ejemplo. sí. Entonces uno se hace también ese, como ese paradigma, pero pues yo conocí a mi esposo y él se baña, es el más aseado del mundo, se perfuma, todo. Entonces, Se como cepilla los que, dientes, pues, sí, porque todo el claro, mundo dice como que no, no se cepilla nunca los dientes, pues no total. conoces la crema Entonces, dental. eso, entonces, digamos que uno con esa información se forma pues como esos paradigmas, pero otra cosa es cuando uno está acostumbrado a vivir algo normal y se encuentra con eso, que vos decís, sí, por el invierno no se bañan, pero como que no se bañan. Pues, o sea, Ujú, uno no ujú. negocia eso. Y Eso también es. eso hace parte de la adaptación y cuando uno decide emigrar, todo el tiempo se tiene que adaptar a todo. Así Ahorita es. me pareció muy gracioso que tu hermano Ujú. dijera como que pues, pero porque Clara va a hacer un podcast, la peor migrante del mundo. Ah, sí, 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 es Te quiero verdad, es preguntar, verdad. te quiero preguntar, o sea, tengo varias preguntas que hacerte, pero Sí, nunca pensaste en quedarte. jamás. Pues básicamente yo creo que yo contaba los días. Mi mamá me fue a visitar, era de junio a junio, o sea, yo me quedaba de junio a junio, bueno, en fin. Ay, yo era una, es que yo era una super mamá en potencia, o sea, yo no, y además que soy ¿cómo será la palabra? Pues para no decir como muy feo, pues yo no, yo soy como de tranquilo vivir, por no decir que soy como ahuevada, pues. Entonces, conmigo no había problema porque Pablo y yo, pues yo como que salir a la calle, Sara salía a rumbear y yo decía, Sara, Te van a ¿cómo es? echar. No, más que te vayas, yo decía, no, qué frío, qué cansancio, qué pereza, estás con tacones. No es que o sea, es que no es que iban en carro, no, ellas les tocaba caminar, metro, tren, no sé qué, no sé qué. Yo decía, no, yo ese plan cero, o sea, no Ujú. tiene cuándo en la vida. Entonces yo siempre he sido como, entonces yo no tuve problema. La familia mía, entonces antes de que se terminara mi tiempo y que ellos tuvieran que empezar a buscar mi reemplazo, entonces ya la señora me dijo, ay, ¿por qué no se queda? Otro año. Yo sabía que no. O
sea, yo sabía, desde el día que yo me fui, yo sabía que yo iba un año y me devolvía. Mi mamá me fue a visitar como en esa Semana Santa, ponerle voz en abril, y eso fue lo más triste de la vida. O sea, yo me quedé chillando como una, no, no, mejor dicho, yo ni siquiera sé, yo como del aeropuerto me volví para la casa, porque entonces yo decía, no me dejan ver las lágrimas, pues básicamente me voy a chocar. Ujú. Porque yo siempre he sido como apegada, arraigada, pues para mí no hay un, Pauli, yo, pues para mí no hay una cosa diferente, algo así como desde septiembre se viene, que se sabe que viene diciembre, o sea, yo soy Olímpica Estéreo, yo soy Teleantioquia Noticias, yo soy, o sea, yo no concibo pues como yo estar como en otro lugar, o sea, como no, nunca lo tuve como Ujú. dentro de, y mi mamá me decía, ¿por qué no te quedas? Y Julano me decía, ¿por qué no te quedas? Tan, y hasta, bueno, y entonces mi hermano hoy vive en Orlando, entonces él todos los días de su vida me dice, vos, ¿por qué no te venís a vivir acá? Mira esto tan bueno, mira esto no que, y yo, pues eventualmente uno no sabe qué pueda pasar, pero no es como que yo tome o que yo haya tomado en ese momento la decisión de quedarme, ¿no? Pues para mí Ujú. no, para mí era lo que era y ya, y hasta luego, y listo, terminamos. No, y también es parte de este mundo de migrar, o Uh -huh, sea, uh hay -huh. personas que sentimos que encajamos en otros lugares, como hay otras que tienen, son tan arraigadas a lo suyo que esa no es una posibilidad. Yo me acuerdo cuando yo empecé como a viajar, que yo decía, mientras yo pueda, yo voy a viajar pues a donde yo quiera, pero siempre voy a volver. Era la sensación que yo tenía al principio, como que mientras yo pueda darme unas vacaciones súper bacanas a diferentes lugares, yo siempre voy a volver. Y antes esos viajes fueron los que me hicieron abrir como la mente a, sí, o sea, bacano vivir en otro lado. Yo, por ejemplo, me soñaba Ah, vivir en Nueva York. Pues sí, yo sí pero sentía, es que pero yo creo que es que es como una inquietud interna que te dice, de pronto tu lugar es en otro lado. ¿Sí me entendés? lo que pasa es que ustedes, o sea, cuando yo digo ustedes, la gente que migra, Ujú. yo, yo considero que tienen que tener una mente muy abierta, pues, pero muy, es muy. Y como yo soy mente cerrada, entonces es como que a mí lo raro, lo extraño, para mí no es chévere. Pues, Ujú. por ejemplo, Pauli, yo, una ciudad del mundo en la que yo no quisiera vivir nunca en mi vida sería Nueva York. Pues yo no puedo, o sea, a mí como que lo raro, como lo extraño, como lo diferente, a mí como que Sí, sí, me antes te asusto. genera, sí, sí. Entonces, pues no muy rico ir a caminar y eso pues que ya 2 días, chao, de devolvernos a la casa. Mm, y no, pues y es muy respetable en la medida de que muy berracos, muy tesos, pues porque yo no me imagino, pues, ver, no me, o sea, es que yo no me imagino la dinámica, o sea, yo por ejemplo pienso y yo decía, bueno, y entonces Pauli se fue a vivir allá, listo, y entonces, por ejemplo, ¿qué hace el primer día Pauli allá en su vida? Y entonces yo decía, si prende el televisor y no encuentra pues las En noticias, francés. y entonces, ¿qué va a hacer? Y entonces ella que ve, bueno, no, pues tendrá que ponerlas en el computador, apenas no le salga Caracol Noticias al mediodía. No, o sea, yo digo como, No, entonces pero es te como, digo, no, eso. mira, Clarice, es muy teso porque uno sigue teniendo las raíces presentes en un montón de cosas. Yo llegué, efectivamente, yo busqué en YouTube qué podía ver y encontré Ujú, Caracol Noticias en vivo. Entonces, ujú, sagrado era a mediodía, lo ponía, lo veía con mi sí, esposo. Ya mi esposo estaba relacionado con la dinámica, ya sí, molestaba sí, sí. con, ¿cómo es? El patrullero de la noche. Sí, 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 sí. Bueno, él ya sabía como toda la dinámica y digamos que eso hacía parte de mi día a día. Ujú. En algún momento escuché un podcast de una chica que decía que había migrado, pero que había algo que a ella no la dejaba avanzar y era continuar haciendo cosas que la Claro, tuvieran tan arraigadas a su tierra. O sea, que ella necesitaba empezar a relacionarse y a conocer el lugar en donde ahora estaba. así es, Entonces yo, por ejemplo, dejé de ver muchas noticias, pero no fue claro. una cosa que yo hice intencional. Yo dije, no, hoy no la voy a ver. O sea, yo ya me empecé a encarretar con un montón de cosas, entonces fui dejando eso Ujú, de lado. Porque claro, entonces también veía noticias y quedaba afectada y todas las noticias mal. ujú. Entonces yo decía, no, pucha, o sea, yo no estoy allá y tengo que empezar a hacer vida acá. Pero uno sí busca esos espacios que conecten todo el tiempo, o películas, o cosas, o música sobre todo, como que lo está Ujú. uno llevando y trayendo.
Pues, pero sí. Pues no, yo, por ejemplo, o sea, yo nunca como que me permití eso. Y no, nunca. Pues eso, o sea, No, yo era pues ya, pero entonces, por ejemplo, era un domingo. Ah, bueno, y entonces, claro, como yo tengo un núcleo familiar que son 36 personas, pues una cosa así, ese es mi núcleo. Y entonces yo lo llamaba, yo llamaba un domingo a mi mamá. Haceme el favor y me pasas a fulano, a sultano, a esperar. ¿Dónde están? Ah, bueno, ¿qué están haciendo? Si están comiendo buñuelos, natillas, están donde Estela, no sé qué, no sé qué. O sea, yo nunca como que ellos estaban acá en esa dinámica, pero yo de alguna manera me quería meter a la de ellos, no a la mía ya. Y hay un tema que yo quisiera como relacionar un poco de algo que yo me di cuenta y es como los niveles de espiritualidad o conexión que la gente que migra necesita. Entonces, lo que yo pude percibir es como en ese momento de mucha soledad, porque usted está sola en una cosa, pues así esté con uno, dos o tres, usted está sola en un nuevo cuento, hay algo que a usted le dice, yo necesito tener una conexión adicional con lo que usted crea. Entonces a mí me parecía como mis amigas, por ejemplo, Sara o Sara Arias, que es otra Saris que estaba con nosotros, etcétera, que también le fue como los perros de misa en Washington y llegó a Chicago, bueno, en fin, es que esa es otra historia. Ellas iban a la iglesia, pues ellas iban es que para misa, y yo decía, está charro. Pues uno va a pasar de no ir nunca a ir a no entender nada, pero ir a, pues porque es como que necesita o esa conexión se necesita y eso lo identifiqué y me pareció como raro, como charro, como lo que fuera. Igual mi hermano, después de ellos, él le contará después la historia pues de su vida, de su función de inmigrar. Eh, Él vivió 10 años en Australia, vivió 2 acá, fue pues una locura, un caos, no, no, lo más triste de su vida fue pues tener que haber vuelto y ya vive en Orlando con su familia. Siempre cuando uno está como, cuando usted se siente solo, usted necesita tener una conexión adicional. Y eso me parecía como raro, como con chévere, bueno, eso es. yo, ¿sabes cómo lo relaciono? Lo que pasa es que Sí. uno pasa por unos temas emocionales tan tesos Uh -huh. que uno busca la forma de cómo, no sé la palabra, soliviar eso. Es como, Como con como eso. listo, me siento con nostalgia, entonces, ¿qué hago? Hay personas que lo Uh encuentran en la -huh. parte espiritual, hay Uh personas que lo encuentran en -huh. Dios, Eso, hay personas que lo encuentran en terapia. Yo lo he eso es. encontrado en la cocina. ¿Sí me Es, entendés? Entonces uno es. sí necesita esas cosas que lo vuelvan a uno como a hacer vibrar con algo o que sí, como que minimicen de pronto esos sentimientos ante esos que uno tiene cuando uno está lejos de la familia, lejos de todo, cuando uno está solo. Uh Entonces, -huh. digamos que vos lo experimentaste desde una parte muy espiritual porque era lo que veías pues en tus Claro. amigas, pero Uh -huh. eso sí, uno busca maneras de cómo manejar eso, pues habrá gente que le guste salir a caminar, otros harán ejercicio, pero creo que es más eso, o sea, esas conexiones que como que lo Eso. conecten es a uno mismo, otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Clarice, tengo una pregunta que me parece muy tesa, pues porque vos Uh -huh. tenías, ¿cuánto? 23 años. Sí. De todas maneras, cuidar unos niños es un grado de responsabilidad muy grande y me acuerdo una de las niñas de la universidad que viajó, Uh -huh. no me acuerdo en sí de toda la situación, pero fue algo como que ella dejó una plancha prendida de pelo. ¿Te acuerdas de esa historia? No, ¿No te no me acuerdas? acuerdo. Ella como que dejó una plancha prendida y se fue para una piscina. Bueno, eso fue una situación súper extrema, súper rara, pero ella estaba con niños. Entonces fue una situación como que, pucha, pero qué irresponsabilidad. ¿Cómo fue asumir esa responsabilidad a esa edad de cuidar tres niños que no son tuyos, pero que finalmente sí se vuelven tuyos? Yo lo que digo eso es muy, a ver, es muy complejo y es muy difícil. Por ejemplo, la historia de Sara Bendaño es que Sara cuidaba a 2 niños adoptados. Y entonces es como las formas, como las maneras. Entonces había un muchachito, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, la niña se llamaba París y el niño no sé qué, pero le pegaba. Y yo decía, Sara, pero cómo es posible que esto pase. Entonces Pero ¿cómo así? ¿Quién yo le creo que pegaba a quién? el niño a Sara, no quiero ti. Pues además como que brusco, como pues como toma tu calvazo, pues como
Entonces es como uno no va preparado para todo eso, o sea, seguramente no. Yo también digo que uno, pues yo considero que uno le dan lo que uno es capaz de aguantar y de soportar. Eh, Sara, pues básicamente Madre Teresa de Calcuta, o sea, yo decía, a mí un muchachito de estos me pega y yo que, pues, pero con fuerza, con rabia. Ah, no, y entonces, por ejemplo, es otra historia pues del vecino, pues, pero entonces Sara tenía que salir corriendo porque el niño no controlaba esfínteres y entonces la llamaban cada X tiempo que el niño hizo popó en el colegio, que venga y recójalo, pues yo decía, oh, no puede ser. Entonces, es un grado de responsabilidad muy alto. O sea, yo les vuelvo a decir, es mentira, es que usted se va a vivir la gran vida. No es verdad. O sea, uno va a trabajar. Y digamos que es el primer trabajo, pues diga, formal de muchos. Es decir, el nivel de responsabilidad tiene que ser muy alto. Yo, pues, por ejemplo, que un muchachito en una piscina, no, tres, no, no, pues, o sea, hay que decir, no, no, yo no soy capaz o no. Mm, es muy complejo porque entonces uno tiene que volverse básicamente el todopoderoso y ser capaz de todo y uno cree que uno no es capaz de muchas cosas. Los carros, es que ay, qué bueno que van a carro, mejor que no le den, porque es que el carro que le dan es básicamente una buseta para poder empacar a los tres niños y que entonces este tiene que ir en la silla amarrado, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Bájase esos carros con coche, con tres, No. que se queden todos aquí filaditos, que mucho cuidado que no vayan a tirar. Entonces es muy complejo y por eso la red de apoyo. Entonces nosotros a los planes que eran así pues tan intrépidos, que yo no sé, las mamás son como, pues yo no dejaría ir a Pedro pues con una loca nunca, con otras muchachitas a ningún lado, pues básicamente, pero las mamás como que sí lo aceptan, pero entonces hay que ir con, o sea, no vaya sola, que sean varios. Entonces, claro, cuando nos juntábamos eran los tres míos, más los dos de Sara, más los otros, pero por lo menos usted tiene como un círculo, pues como un apoyo, como, bueno, en fin. Y que de todas formas, pues yo me acuerdo, otra cosa que me acuerdo, la ida al colegio. Entonces uno al colegio va en burro, en bicicleta, caminando, en lo que fuera, en carro. Y uno dice, no, tan bueno que me den carro para yo ir al colegio. Ahí dice, Pauli, en invierno. Yo creo que hubo una vez que había que parquear la buseta de mi casa, yo estaba con Sara porque siempre estudiamos juntas en invierno. Entonces, no hay espacio suficiente. Usted no sabe cómo pues parquear esos carros tan gigantes. Y fuera de eso, la nieve se convierte en hielo, entonces usted patina básicamente. Yo creo que ese día Un nos fuimos peligro. pues, era peligroso, era maluco. Yo creo que hasta como que chocamos, rozamos por allá otro carro, pero igual nos fuimos, pues, nos fuimos porque ¿qué más vamos a hacer? Pues en invierno y todo decidimos que no íbamos a volver en el carro, que sí, preferiríamos pues básicamente congelarnos caminando que esa odisea en mi carro. Otro día estábamos, no sé, haciendo qué, con la otra Sara, que se llama Sara Arias, y parqueamos el carro en un lugar, y cuando salimos ya el carro no estaba, Se lo llevó la grúa. se lo llevó la grúa porque estábamos en un lugar y nos fuimos Parqueadas. para otro, mal parqueadas. Y entonces entonces ya es como la chillada de la una, que cómo va a dar la cara, que qué va a decir, y entonces el problema de una se convierte en el problema de todas. Pero no, es lo que la pregunta que me hiciste es un grado de responsabilidad muy alto. Cuidar muchachitos, pues, o cuidar niños no es fácil. Pues yo preferí, pues yo digo, yo prefiero limpiar casas, como así, claro, pues Ujú. yo prefiero limpiar casas que tener la responsabilidad de, ay, que cuando se enferman y entonces no sé qué, pero digamos que esa es la forma, es que yo creo que la gente que quiere emigrar lo va a hacer como de primerazo, Ujú. donde usted le dicen como que usted va a tener techo, chuleado, usted va a tener comida, pues chuleado, y usted va a poder trabajar y va a ganar una plata, pues mejor. Entonces yo creo que muchas se dejan de alumbrar, pero si usted de una sabe que usted no es buena para eso, pues usted no es buena para eso. Y el Total, yo te iba a problema que se decir, mete es pues gigante. si yo con eso quiero pues decir algo y es algo con mucha responsabilidad, pero también es muy teso porque es que uno
también está muy maduro. O Ujú, sea, eso de que muy, les pasó a ustedes de parquear en un lado y se fueron para el otro y ujú. la grúa, pues seguramente una persona más adulta lo considera, pero uno en su ingenuidad no. Y ustedes también estaban en un lugar que apenas estaban conociendo, o sea, es eso, o sea, el Todo- proceso pues es eso, y súmele que si no hay feeling con los niños, que si es difícil la ujú. adaptación en muchas cosas, no es un plan para cualquier persona. No, no, no es, y yo también diría que en algún momento del mundo hay que ser más responsable. Yo no digo que las empresas no sean responsables, pero las empresas son empresas y ellas que buscan que hay alguien que tiene una necesidad y ellas tienen aquí la solución. Y eso básicamente, eso encaja como sea. Pues eso a la berraca, eso es fichas del Clarice, yo rompecabezas te funciona. pregunto algo. Sí. Esas empresas hacían acompañamiento constante, como a cada una de ustedes, las acompañaban pues en situaciones puntuales o no, simplemente como que bueno, ya te trajimos, chao. A mí me hicieron el acompañamiento para el cambio de casa, pues, el cambio de hogar y todo lo demás. Pero digamos que no, pues así que muy, no, yo ni me acuerdo, pues si a vos me decís, ¿quién era tu soporte técnico? Pues básicamente, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, no sé quién era, porque uno, vuelvo, como hay tantas, como son muchas, entonces el apoyo de uno son ellas mismas. Pues son las mismas que están en las mismas situaciones de uno que le pueden ayudar. Eh, Además, porque uno está bobo también tan chiquito, entonces uno, que qué pena decir, que cómo digo esto, que qué digo esto, que entonces esto. No, yo creo que seguramente las empresas sí lo tienen así. Y después de cuántos años, como 14 años, seguramente eso, el tema ha evolucionado un montón. Pero también se vuelve más restrictivo por los ejemplos que estás dando. Entonces, pues, ay, yo no sé si eso es hasta bueno o no decirlo, o cómo se dice, pero entonces, mira, las colombianas somos muy buenas para eso. Básicamente somos pues señoras del servicio en potencia. Ujú. Y entonces, antes de yo llegar a la casa, Pablo, es que antes de yo llegar a la casa, donde me recibieron, tenían una niña que la sacaron, era como tailandesa, una cosa así, porque casi deja matar a uno de los muchachitos en un lisadero. Pues, una cosa normal, Ujú. pero lo que no había feeling, no había nada. Entonces, también ellos saben cuál es como el nicho que quieren tener en la casa. Claro, el perfil. Entonces, claro, entonces nosotros tenemos, pues, y que muy malas, pues en realidad no, que ladronas, que nada, pues yo no, a nosotros, pues yo lo que digo es, hay muchas de esas familias que quieren tener una colombiana. Ah, bueno, y es el tema como así, el segundo idioma. Entonces, claro, como yo todo el tiempo le hablaba en español al niño, no había nada Ujú. más feliz para ellos que el niño me respondiera o que pudiera entablar conmigo una conversación de dos o tres palabras en español, pues claro, gol. Ujú. Pues para esa gente, súper golazo. Eh, También desde la disposición, porque ya cuando usted tiene unas niñas que son más grandes, las niñas en medio Claro, de más su difíciles. fastidio, pero en medio de su fastidio, pues básicamente nunca, nunca se me va a olvidar que ay, había una que me corregía pues todo el tiempo, a toda hora pues el tema del inglés y yo decía, bueno, tengo dos opciones, o que esta me caiga mal por fastidiosa, o pues ya entender lo que me está diciendo y ya pues Ujú. a decirlo bien. Pero, pero eso es cada quien, eso es cada quien. Por ejemplo, de nosotras, de todas las que estábamos ahí, Sara Arias, que es otra de nosotras, ella vivía a las afueras, pero básicamente cada 8 días llegaba a mi casa. Eh, Llegaba a mi casa porque en mi casa eran pues queridos, porque había pues como es decir, ellos me querían a mí y me querían con todas mis amigas. Ujú. Entonces, yo salía de mi casa con la bolsita del chavo, pasar a Vendaño para el colegio y nunca o sea, nunca me restringieron eso. Entonces, cuando vos decías como el tema del aseo, yo creo que eso es dar y recibir, dar y recibir. Entonces, yo, por ejemplo, me decía, bueno, hoy voy a cocinar yo y voy a hacer, no sé, arroz con coco, que les encantaba. Arroz con coco, contigo, con tal. Entonces, poder generar esa relación, entonces ya después ellos me permitían a mí tener en la casa a mis amigas, etcétera, y eso digamos que le ayuda a uno mucho. Sí, es que Pero entonces,
yo te preguntaba eso, es porque el tema del acompañamiento, porque es que de todas maneras es una agencia, pues no sé si se llama agencia, que se lleva a un Sí. grupo de niñas y las deja en otro país, ¿cierto? Ujú, ujú. Una de las invitadas, la próxima invitada de este podcast es Aleja, mi Sí. amiguita del Salvador, porque ella se Ujú, vino para Francia como niñera. La ujú, experiencia de ella fue muy complicada. Fue un ujú, hogar donde no la trataron bien, pero ella no ujú, tuvo acompañamiento de la agencia. O sea, prácticamente la agencia la dejó sola. ujú, Entonces, algo súper importante, pues que creo yo, no sé cómo esté en este momento ese servicio, si nos llegan a escuchar personas que quieran, pues, tener esa experiencia, niñas que quieran tener la experiencia, es investigar muy bien como muchos detalles, porque es que yo creo que uno se va con esa ilusión y en algún momento cuando vos ujú, estabas lejos yo consideré irme, no sé si te acordás, ujú, me ujú. contabas tu experiencia y, Sí. y uno se va con una ingenuidad y como un grado de asombro demasiado grande, lo que vos decías, hay Ujú. muchas promesas, pero cuando llegas se encuentra con un montón de responsabilidades que si no te gustan los niños, es boba Ah, que no. hagas ese plan, o sea, Es no verdad. se puede considerar. Si no te gustan los idiomas tampoco, pues porque te Ujú, vas a enfrentar a un nuevo idioma, entonces son un montón de ítems súper importantes de considerar, pero también es como con qué agencia lo hacen, porque así. yo te digo, mi amiguita se vio sola en Francia, en una ciudad No. X, donde si no hubiera sido por otra amiguita de ella y por el novio con el que había empezado, que ella ya nos contará su historia, ella Ujú. se hubiera tenido que devolver para El Salvador casi que inmediatamente, porque Ay, no. ella estuvo sola. Entonces, también qué responsabilidad tienen esas agencias al llevarse a las niñas, pues porque como mínimo una persona que esté pendiente, bueno, ¿y cómo vas en tu casa? Pues me imagino yo, no sé, Ujú. hacerle seguimiento como a las niñas o si tienen, no sé, temas emocionales duros al estar solas, porque de todas maneras uno dice, ay, no, pero a los 23 años yo no era niña, pero para esa experiencia Ujú. sí. Digamos que yo me fui con la agencia, no tengo más, o sea, no tengo como más datos. Lo que Ujú. estás diciendo es, eso le pasa como a todo el mundo. Entonces, a mí yo les conté mi historia, pero vuelvo y les digo, Sara, por ejemplo, Sara Bendaño vivió de los, no sé, un año y su casa estaba en construcción y remodelación ese año. O sea, Sara, y entonces en la casa llegaban, no sé, los señores constructores. Yo decía, pero Sara, pero ¿cómo así? Pero y antes a vos no te das, pues, pero ¿No es un a riesgo? ella, a ella como que Sí. no le daba susto, a ella como que no, nada. Y yo decía, ay, no, qué pereza. Sari, pero ¿y entonces esto qué? ¿Este polvero pues hasta cuándo? ¿Qué? Pues, o sea, ¿cuándo te toca pues tu lugar? No. Entonces yo lo que digo es, ¿y ahí estuvo la agencia? No, la agencia no estuvo. Pues yo no creo, Pauli, yo no creo que haya, no creo que exista un nivel tan alto de responsabilidad como por ejemplo la agencia vaya y mire las condiciones en las que uno va a estar. Eso es mentira, pues, eso es mentira. Pues, pero tampoco la agencia puede venir a mi casa a ver estas, qué grado, eso es una relación básicamente de confianza y de los unos acomodarse a Pero los es otros como y una saberse. transacción. Eso Yo lo es, veo es más como una transacción, o sea, eso es. ellos no te van a garantizar que sea un lugar Uh -uh, óptimo, que vas a tener un cuarto óptimo, como te digo, a mi amiguita, por ejemplo, le tocó un invierno y no había uh calefacción y no se la quisieron arreglar. O sea, -huh, cuando terrible. uno vive en Colombia, uno no sabe qué es un invierno Uh -huh. hasta que Sí, uno claro. sale y lo vive afuera. Uh -huh, O sea, uh -huh, y eso que donde yo vivo ahora no es el invierno más bravo, pero uno tiene uh que -huh. prender la calefacción. Yo estoy trabajando y la Sí, tengo que claro. prender porque el frío es, o sea, te llega hasta los No, nada. huesos. Entonces, imagínate una niña en una casa durmiendo sin calefacción. Eso es como No, inaudito. No sé si eso es. estoy siendo demasiado atrevida. Lo que pasa es que yo me pongo en el papel de mis papás, donde yo les Uh hubiera -huh, dicho me voy para otro país, ellos uh -huh. hubieran querido saber al detalle yo a dónde voy, que si esté segura, o sea, que tenga unas condiciones donde ellos confíen y digan, listo, mi hija va a estar en buenas manos. Es lo que yo esperaría de ese servicio. Eso yo creo, Pablo, que hay que ser de todas formas muy resiliente. Pues yo seguramente, mm, no, y además que cuando uno pide, por ejemplo, cambio de casa, entonces uno dice, ah, no, ya no puede ser tan cansona, pues que ir a esta gente, pues esta cuántas veces va a cambiar, o sea, si quiere Ujú. cambiar de casa, entonces que devuelva para la casa de ella, básicamente. Yo seguramente las condiciones de Sara nunca se las contó a los papás, pues porque también uno es como,
esa es o sea, es que esa es la vida. Al final del día, poderse acomodar, a ella seguramente le sirvió para muchas cosas, igual que nos sirve para todos los otros. Pues yo, por ejemplo, yo llegué a Chicago y mañana había un huracán, no, un tornado. Ay, yo decía, no, pero como que un tornado, es que todo el mundo encerrado, todo el mundo, y entonces en el tornado, como yo vivía en el sótano, toda la casa, pues toda la familia se pasó a vivir al sótano, pues mientras el tornado. Entonces también como que, o sea, son muchas cosas muy diferentes por todos lados y digamos que hay unos que pues a la amiguita le fue como a los perros en misa. Pues a mí, o Mm. sea, el grado de dificultad de nosotros no era un grado de dificultad porque las familias no quisieran o porque no estuvieran prestas, etcétera, pero yo solo digo como independiente a todo, la gente es muy resiliente y todo el mundo puede ir acomodándose. No, y eso es súper importante, Clarice, y es que yo creo que es de las características más importantes cuando uno migra, en la situación que sea, es la resiliencia, porque uno se va a enfrentar a un montón de cosas que se le salen a uno de los planes y te toca, bueno, si no es por acá, entonces es por acá, y si no, por acá, por acá, por Ujú, acá. Pues, ujú, entonces, ujú, yo creo que eso es muy nato, pues, cuando uno migra y cuando uno decide tener una experiencia de esas, pues, que eso sí es muy ujú. de uno, pero lo otro que te digo es sí, o sea, hay que hacerle un doble clic, pues, como a esas garantías que le da a uno la agencia o el lugar con el que uno se quiera ir, que sí sean las suficientes para darte como esa seguridad de tomar el paso. Creo que eso es Yo lo que, como, Pauli, sí, pero independiente de eso, yo digo, en este hogar son dos hijos. Tomás, que es el hijo de Cami, que tiene 14, que básicamente hay que buscarle. Hay que buscarle ya el lugar para dónde se va a ir y cómo se va a ir. Y Pedro seguramente le va a pasar lo mismo, porque es la única forma de abrir, como así, uno como, o sea, si no es así, Pauli, ¿cómo uno va a vivir entonces en el mundo real de todas estas complejidades que yo te estoy diciendo? Cuando somos gente que gracias a Dios venimos pues muy acomodados, que los papás, que la universidad, que aquí está el transporte, que yo no hay que, ese no es, digamos que ese no es el mundo es otro. Y entonces hay que buscar las opciones y afortunadamente yo digo que yo nunca me quise quedar, pero gracias a Dios fui y gracias a Dios tuve la oportunidad. Y ojalá todo el mundo pudiera tener esa oportunidad. Seguramente, Pauli, no sabemos si tuviera sido, no llevarías X tiempo en otro lado del mundo, sino que desde ese momento ibas a saber que eras pues que eras una ciudadana del mundo, no de Medellín, mm, Colombia, para el mundo. Eh, hay que darle doble clic, sí, hay que mirar quiénes son las mejores agencias también. Eh, unas garantías mínimas que a uno le puedan dar, sí, pero eso es como, o sea, el ejercicio de resiliencia y de entregar, porque es que mis papás también entregaron una muchachita, pues, mm, ujú. pues ellos fueron, me dejaron en el aeropuerto y hasta luego, pues, básicamente. Sí, sí. La de vuelta, por ejemplo, mía, claro, yo tenía que, no sé, Chicago, no sé qué, Miami, no sé qué, pues me dejó el vuelo y entonces mi mamá no podía entender que cómo era posible que yo fuera tan bruta de que me hubiera dejado quedar en el avión. Mami, había una tormenta, no pude, ta, ta, ta. Mi mamá, yo Mm. creo que hoy todavía ya no cree. Entonces aquí había toda una disposición de recibimiento que la tuvieron que dejar para el siguiente día. Ujú. Pero es porque ellos, es que ni siquiera uno tiene el control. Pues No, y que hay el control de condiciones que todo. se salen de las manos de uno, como te digo. Por eso es un tema muy fuerte de resiliencia. Y bueno, cambiando como un Sí, poquito de tema, pero muy sí, conectado, me estabas hablando sí. pues como de Tomás y de Pedro. De Uh -huh. pronto, alguna anécdota graciosa que te haya Ay, pasado sí, que de pronto estés repitiendo ahora con ellos, con Pedro en especial. sí, sí. A mí, por ejemplo, el tema de cambiar los niños, a mí pues que fastidio el popó y eso no me da. Pero los niños llegan en un momento, pues es como el momento, no se quieren dejar cambiar, entonces no se quieren dejar poner el pañal. Entonces uno también dice, ¿cuál es su responsabilidad y en qué momento usted tiene que ser fuerte de carácter y fuerte con sus manos sin jamás pues ir a agredir a un muchachito, pues una palmada pues básicamente Ujú. eso sería pues, pero muchas veces y en muchas ocasiones uno dice como, no pues antes nosotros somos gente, pues es que a nosotros sí nos dieron la palmadita, que muchas veces es necesario. Entonces, hay varios, te voy a contar dos. La primera que yo digo, ay, no, Dios,
yo tenía que bañar al niño, bañera, toda la función de ellos, todos los 20.000 juguetes y cosas y carretas, y el baño, Pauli, para uno que Ujú. está encerrado con un muchachito en un invierno bien horrible, entonces es como el momento de la diversión. Entonces no es 5 minutos, ojalá se Claro, pudiera no. quedar ahí 2 horas y media, pues Ajá. porque pues, si no, ¿qué lo vas a poner a hacer? Y 2 horas y media para que esté cansado, para darle el tetero y que se acueste a dormir otras 3, pues porque ¿qué más vamos a hacer? Pues el niño se hizo popó en esa bañera y yo no sabía qué hacer. Ve, yo era con esas coquitas, yo era con las, como con esas coquitas, yo decía, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué hago? O sea, una bañera gigante, ¿yo cómo empiezo a sacar todo este popó de ahí? Ay, no, fue horrible. O sea, yo dije, fue horrible. Lo solucioné, le conté a mis papás, tal. Y eso nos pasa hoy con Pedro. Ay, Pedro es en la no. bañera y yo creo que ha pasado 2 o 3 veces que él no se quiere salir. Pedro, salte. No, no, él no se quiere salir. Él no se quiere salir porque ahí como que le parece muy bueno hacer popó. Pero entonces es como, esa es la vida y hay que solucionar, pues, o sea, hay que solucionar. Y pero ya, yo me acuerdo en ese baño, yo me acuerdo en esa bañera y yo decía, yo, o sea, ¿qué hago? O sea, y entonces después hay que bañar, o sea, lavar todo, pues a ver, pues el cloro, lo mismo que le pasa a uno acá, pero pues con un niño que no es de uno, y que uno de todas formas tiene que haber desarrollado un grado de amor pues Mm. importante, pues y de paciencia y de todo. Otra era una que no se quería bañar, en la que yo no se quería bañar, o sea, no se quería bañar no por el frío, sino porque ellos también se acomodan, pues un muchachito no quiere bañar. Pauli, yo decía, pero está con este olor, pues entonces yo le dije, ¿usted no se quiere Olía, bañar? olía mal. Olía, claro, claro, además porque son niñas independientes, 6 años, yo ya no necesito que nadie. Entonces, ¿se limpiaban bien la nalga? No sabemos, bueno, en fin, seguramente no. Entonces, la niña olía muy maluco, y que ella no se quería bañar, que no, y que fuera y pues y pusiera la queja, y que ella no le importaba. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Te vas a quitar los calzones, y vas a oler a lo que están oliendo los calzones. A eso estás oliendo. Pues mi hija, ese fue como la solución a mis problemas, porque no solo se dejó bañar ahí, sino que Y no se decía dejaba bañar todos los días. después. Sí. Pues porque, o ¿Cómo le sea, habrá los olido? papás, imagínese, pues además porque los niños jugando, pues claro, seguro tenía pues los calzones rastrillados, lo que sea. Entonces yo lo que le dije es, pues, pero los vas a hablar y los vas a hablar de verdad, porque básicamente esto es a lo que estás oliendo. Pues santo remedio. Es Qué como ese tipo de cosas y la gente es muy, como te digo yo, Pablo, la gente es muy relajada. ¿En qué risa. sentido? Por ejemplo, en el verano, ay, no. En el verano es como que usted sale, se pone los zapatos, ellos van, juegan, se meten a las piscinas, vienen, se quitan los zapatos, pero o sea, no hay, existe la pecueca, pues, querido, pues, o sea, pero a los papás eso, ellos a eso no les importa a ellos, pues, es como que les importa más otras cosas. Ujú. Entonces, cuando uno llega en este grado de peliculamiento, que uno, pues, que quiere que todo huela rico, que todo tal, no es fácil, pero tienen que existir unos puntos medios, y eso me pasa, por ejemplo, a mí con Pedro, sí. Uno quiere que Pedro siempre esté pues oliendo impecable, siempre lindo, siempre tan, pero también los niños son niños y, por ejemplo, ¿qué me pasa, Pedro? Yo le compro unas pijamas divinas y las pijamas al otro día son rotas. ¿Por qué? Porque gatea en un piso que es muy fuerte. Ah, todas son rotas. Ujú. Y entonces es como que, si usted quiere que los muchachitos sean perfectos, los suyos, los del vecino, los prójimos, los niños son niños, pero también uno debería, pues yo creo que a esa niña le quedó en la cabeza que uno pues por lo menos, o por la noche o en el día o lo que sea, en algún momento de la vida se tiene que bañar. Ya, eso era, es Total. como, Clarice, ¿qué fue como lo más enriquecedor de toda esa experiencia que tuviste que ahora pues lo valores más siendo mamá? mm, estar expuesta a lo que significa la maternidad. Pues porque la maternidad no es como que, ay, como un muñeco, pues no, los niños no son un muñeco. Cuando a los 23 estás en función de cuidar varias edades de los niños, entonces uno ya sabe que no es tan romántico.
que cada uno en sus años tiene un grado de complejidad diferente y que los niños son en un grado de complejidad diferente a las niñas. Indiscutiblemente, los niños son más tranquilos. Pues sí, lo digo pues porque lo viví con los niños allá, eran dos niñas y el niño. Mi vida, ¿qué hubiera sido más fácil si yo hubiera solo cuidado al niño? Pero las niñas, que venga que juegue, que venga que trinque, que arriba, que abajo, que... Claro, también es por el tema de las edades. Y considero que uno sabe desde siempre si usted tiene o no el instinto para ser mamá. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que se quiera ir a cuidar niños tenga que ser mamá, pues no, o quiera ser mamá. Pero usted sí tiene que tener como, pues en su cabeza unos mínimos de cómo. Pues yo no me imagino, Pauli, la gente que vaya, pues por ejemplo, a cambiar un pañal o que se les queme la nalga o lo que estabas diciendo, o sea, los niños no se pueden dejar solos en unas bañeras como las que o sea, se le ahoga a uno en cualquier segundo, accidentes todos pueden ocurrir, pero yo también digo o sea, no es un paseo, o sea, no es que usted vaya a pasear, es que usted va a trabajar y usted va a adquirir unas responsabilidades y usted tiene unos horarios. Por ejemplo, los horarios que yo te decía ahorita, mi horario empezaba, no sé, 7 de la mañana, pero las 7 de la mañana en Chicago, el invierno, son básicamente como las 5 de la mañana. O sea, que Oscuro. yo subía las escalas y todo era oscuro y cuando hay nieve es peor y entonces, pero usted tiene que cumplir con su responsabilidad. Y entonces yo creo que eso le ayuda a uno mucho. Ujú. A mí no me enseñó pues a ser independiente, la verdad, porque yo pues no, pues que muy independiente y que no. A mí me Ujú. enseñó seguramente el tema de la responsabilidad, a cumplir unos horarios, a levantarme, a hacer, a gestionarme, pues a uno mismo gestionar, el tema de la comida, es fundamental. Todas llegan y se disparan, pues porque la comida es muy diferente, tan. Pues mija, yo decía, no puedo ser más gorda, pues aquí la obesidad no va a serlo, pues no puede ser parte, pues como de esta dinámica. Entonces también es como aprender a gestionar usted qué come, cómo lo come, porque usted tiene N mil posibilidades. Pero en algún momento usted se tiene que restringir. Y Ujú. hay muchas de las historias de las niñas que hacen esto que llegan, que llegan con unos problemas, pues como de, yo no sé si se llama obesidad, pero sí es una desconfiguración de muchas cosas. Ujú. Entonces usted, pues, también es como eso. Y pues lo bueno de tu familia. Mi familia, por ejemplo, comía o cenaba a la hora, pues 5 o 6 de la tarde, todos juntos, en toda la dinámica, pero que cenaban y cómo lo hacían, pues Era muy también yo sano digo, también. era muy sano, era muy sano, era muy sano. Ujú. Entonces eso, yo creo que sí es como poder coger de cada uno de los momentos lo mejor que se pueda, lo mejor que te vaya ese momento como brindando. Creo que es Ujú. como una de las enseñanzas. Soltar, nada, yo no me imagino a Pedro que se vaya, pero sí me imagino, pues porque tiene que vivir la experiencia, Ujú. porque, porque si no, entonces uno, ¿cómo le enseña? Ve, es que lo de menos y lo que hemos hablado es, ¿usted aprende inglés o no aprende inglés? Seguramente no, pues no 100%, pero al final del día, la razón por la que muchos papás mandan a los muchachos es a que aprenda inglés. Eh, yo creo que eso es lo menos que uno aprende. Uno aprende a ser persona, a vivir, a ser tolerante, a no sé qué, no sé qué. Y por último, el bendito inglés o pues, el idioma que vayan a ir a estudiar. Ujú. Eso creo que es. Sí, cuando te decía pues todo el tema de la maternidad, empezabas diciendo con un tema de que han romantizado mucho eso Ajá, sí. y yo te quiero pues como felicitar, pues primero Ay, por tu gracias. rol de madre y porque realmente he visto como en todo este desarrollo del crecimiento de Pedro y desde Ujú, que lo concebiste, nació, etcétera, hasta el sol de hoy que vos ujú, mostrás mucho la realidad de qué es la maternidad, o sea, de que es difícil si no contás con tu mamá, de que es difícil si les da gripa, de que es difícil porque ujú, te lo tenés que llevar a veces a trabajar. Entonces, ujú, creo que hay muchas cosas en el mundo que ujú, se romantizan
una es esa experiencia de irse de niñera, lo que estabas diciendo, o Ujú, sea, ese ujú, no es el camino si usted quiere que sus hijos aprendan inglés, pero ujú. sí a vivir una experiencia que seguro les va a servir para toda la vida. Que Eso es. con cosas muy buenas o cosas muy malas, seguramente eso le va a fortalecer demasiado el carácter y lo va a preparar para un montón de cosas. Y con el tema Ujú, de la maternidad, eso, pues como que vemos todo tan lindo, tan perfecto y no se vive así y está bien, o sea, es que digamos que también de los objetivos de por qué nace mi proyecto es que se habla muy poco de la migración y de todo lo que ujú, conlleva lo que uno vive cuando migra. Cosas muy buenas, positivas, o sea, yo hoy te digo, yo no creo que yo vuelva a vivir en Colombia, no creo, ujú, no lo quiero, ujú, porque estoy ujú, viviendo tantas cosas y estoy aprendiendo tanto que yo no lo haría, ujú, pero hay una parte emocional como muy fuerte de la que no se habla y yo quiero que eso se normalice, o sea, que eso esté en boca de las personas como que es algo que pasa, como pasa que la maternidad es dura o como pasa que las ujú. niñas que se van de niñeras tienen malas experiencias también. Entonces sí, no, la verdad te admiro muchísimo, pues porque Ay, tener un gracias. hijo, lo que tú dices, yo creo que uno siempre tiene ese instinto, las que queremos serlo, al Ujú, igual que las que ujú, no. ujú. Y también muy valiente, pues enfrentarte como a esa experiencia tan chiquita, con tres hijos, y como decís, o sea, nunca pensaste en quedarte, pero aprendiste tanto que decís, tus hijos lo tienen que vivir, pues indiscutiblemente. Y bueno, pues como que un último tema que me gustaría es como, ¿qué consejo le darías a las niñas que quisieran migrar como lo hiciste tú? Mm, Lo primero es estar preparada para que, lo he dicho muchas veces, esto no es un paseo. Esto no es igual que como vos. Es que vos cuando te fuiste a vivir allá no ibas de paseo. Vos ibas a vivir una nueva realidad Ujú, y una nueva dinámica. Y eso es a lo que uno se va cuando accede pues a un tipo de programas de estos. Uno va a vivir, uno no va de paseo. La primera semana que te mencioné que todas somos en Nueva York, ay, eso es maravilloso, mija. Las, la uno cree que excursión. no, eso es un paseo, es el paseo de 15 años, solo que es entonces en una ciudad, ta, ta, ta. Pero eso no es la realidad. Entonces uno tiene que ir con un chip o una mentalidad de que usted va a ir a vivir, pues porque es que un año es muy poquito, pero un año también es mucho. Y eso es lo primero, no es un paseo. Lo segundo, seguramente estar seguros, recoger testimonios y experiencias, es que son muchas Ujú. y, y no son perfectas. Y es que yo digo, pues es que como en la vida nada es perfecto, emigrar tampoco lo será, así sea por un mes, 2 meses, un año o el tiempo que sea o por toda la vida. Ujú. Mm, pero sí, llenarse pues suficiente de información y de un contexto. ¿Cómo así? Si yo hubiera sabido, claro, pues yo empecé esto diciendo, ¿dónde queda Ohio? Pues Ujú. yo como, pero a mí como me ocurre en la vida haber aceptado pues también es, y entonces es como hasta dónde usted está dispuesto a asumir lo que tenga que asumir y hasta dónde usted está dispuesto a negociar unas cosas que no pueden ser negociables. Si usted se demora mucho tiempo para encontrar la familia en el lugar donde usted quiere esa familia, espere, si no le pasa lo que le pasó a mí, lo que me pasó a mí, Ujú. eh, y muy abierto, pues y también yo digo como que hay o sea, y hay unas características, y si usted no se siente mm, segura de ir a cuidar a una niña o un bebé de 4 meses, pues no lo haga, porque eso es un grado de complejidad superior. Y Ujú. todas las etapas de los muchachitos y de los niños y todo son difíciles, pero hay unas que serán más que otras. Y dependiendo de lo que usted quiera, entonces usted se va a ir para una casa donde los niños estén más grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que van al colegio. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener más tiempo disponible. ¿Para qué? Porque mire, porque yo digo, pues al final a mí me servía estar con las niñas con todo el nivel de complejidad, porque es que era mi momento de aprender inglés. Porque si no lo hacía con ellas, entonces ¿en qué momento? ¿O con quién?
Entonces también es como, ¿y usted a qué se quiere ir y qué le quiere aportar al otro? Pues, porque son papás que yo digo, yo te lo digo hoy, muy berracos, pues. Pero yo llegué un miércoles o un jueves a mi casa y el sábado en la noche era la salida de los papás, pues de su salida habitual cada 8 días. Y ellos me Ujú. dejaron con los 3 niños, llevando, no sé, 3 días en esa casa. Entonces también es como las culturas, yo no entregaría que llegue aquí una niñera, pero también son las culturas y es la forma de ser. Cami seguramente sí, pues yo no tendría problema con eso, pero es como eso. Yo creo que es informarse mucho, no, las historias no son las mismas, las de todas. Hay buenas, hay no tan buenas, tan. Uno le parece todo muy horrible cuando está ahí, pero después de 14 años, usted dice, pues, ¿qué tan horrible es que hasta haya llegado a la casa con la bicicleta en el hombro? Nada, no le pasó nada. Para mí eso fue, pues, y yo creo que yo lloré y lloré y lloré, pero pues al final nada. Eh, yo creo que es como eso, estar abiertos y si usted quiere, pues porque es que hay unas decisiones de emigrar, pero yo creo, no sé si me puedo equivocar, muchas y en su gran mayoría son por decisión. Ah, bueno, si esa fue su decisión, entonces, a ver, No, vívala. y como dicen, pues el que le gusta le sabe. Entonces, Eso, finalmente yo eso. creo que si parte de esa inquietud de listo, me arriesgo. Y es Ujú, lo mismo que hemos hablado en varios de los capítulos y es, sí, ujú, viva la experiencia y si no le gusta se devuelve, o sea, no hay lío, pero ya ha aprendido ujú, tantas cosas que le abrieron tanto ujú. el mundo como que en algún momento de su vida le van a servir. Eso es. Indiscutiblemente, pues son experiencias como muy valiosas que le trae como el Ujú. proceso de uno enfrentarse a irse a otro lugar desconocido a vivir una experiencia nueva. Eso es, eso Bueno, no es. sé si quisieras agregar algo más, nos reímos mucho. No, que muchas gracias, que muy feliz, que este minuto de fama. Siendo aquí pues, pero a ver, me organicé sábado. Mi cita con Pauli era a las 8 de la mañana. Pauli, Cami ha venido como 2 veces a ver, pues, que hubo el baño de Pedro, que hubo el tetero, que no sé qué. Nos Pero bueno, encarretamos, nos no, encarretamos. No, te quiero dar las gracias por este espacio, nos reímos mucho, muy chéveres como no, las muchas gracias. experiencias que finalmente también las contás de una forma divertida, pero seguramente en Ujú, su momento fueron caóticas, fueron ujú, preocupantes, fueron angustiantes, dolorosas. No, gracias por compartirnos tu ujú. experiencia. Gracias. Ay, no. ¿Cuándo será que sale pues el capítulo? Estaré lista. Que me llegue pues el newsletter y toda la información. Muchas Bueno, gracias, muchas no, muchas gracias gracias. y muchas Bueno, gracias a quienes nos escuchan. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast.